En el funeral de mi esposo, escuché a mi nuera decir: aceleren la herencia. Voy a meter a la anciana en una residencia. No tenía idea de que mi esposo había añadido una cláusula sobre ella en el testamento antes de fallecer. Me alegro de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que a los 70 años me encontraría encogiéndome en las sombras para evitar a mi propia familia. El día que enterré a Guillermo, mi esposo, durante 45 años, fue el día en que descubrí lo poco valorada que era por aquellos que deberían haberme querido más. El servicio fúnebre había sido hermoso, si es que tal palabra puede aplicarse a por algo tan sombrío. La iglesia de Santa María estaba llena de amigos, colegas y familiares. Guillermo había sido profundamente respetado en nuestra comunidad, un hombre amable y considerado que había dedicado su carrera a ser director de instituto. Había tocado muchas vidas. Me mantuve firme durante toda la ceremonia, aceptando las condolencias con tranquila dignidad. Mi mano estaba fuertemente agarrada por nuestro hijo, Roberto. Él había estado atento todo el día, asegurándose de que comiera algo, guiándome suavemente entre la multitud. Su esposa, Diana, también estaba allí, por supuesto, elegante de negro, con una expresión apropiadamente solemne. Después de 2 horas de apretones de manos y abrazos, el peso del dolor me oprimió hasta que apenas podía respirar. Necesitaba un momento a solas. La funeraria tenía una pequeña sala lateral, un lugar para que las familias se reunieran en privado. Estaba vacía ahora. Todos se habían trasladado a la zona de recepción. Me escabullí, sin decir nada a nadie, desesperada por solo 5 minutos de silencio. Me hundí en un sillón en la esquina, cerré los ojos y finalmente permití que las lágrimas fluyeran libremente. Guillermo se había ido. Mi compañero, mi confidente, mi ancla. 45 años juntos, y ahora estaba sola. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí antes de escuchar la puerta abrirse. Rápidamente me sequé los ojos, no queriendo ser sorprendida en un estado tan vulnerable. Pero los recién llegados no me notaron en mi esquina, parcialmente oculta por un gran arreglo floral. Te dije que deberíamos haberlo planteado antes de que muriera, dijo la voz de Diana, despojada del tono comprensivo que había mantenido todo el día. No era el momento adecuado, respondió Roberto, sonando cansado. Ya estaba sufriendo bastante. Me quedé inmóvil, sin querer. Escuchar a escondidas, pero de repente incapaz de anunciar mi presencia. Bueno, ahora tenemos que lidiar con ella, continuó Diana, con la voz aguda por la irritación. Necesitas hablar con el abogado a primera hora del lunes. Necesitamos saber exactamente qué vamos a obtener y cómo. Rápido, Diana, por favor. Mi padre ni siquiera está enterrado todavía. Y tu madre no está rejuveneciendo. Cuanto más esperemos, más complicadas se pondrán las cosas. Hubo un crujido de tela. Diana ajustándose el vestido, quizás. Mi portugués estaba oxidado, un idioma que había aprendido hace décadas, cuando Guillermo y yo habíamos pasado 2 años enseñando en Brasil, pero entendí lo suficiente. Date prisa con la herencia. Voy a enviar a la anciana a una residencia. ¿La anciana? Roberto suspiró pesadamente. ¿No va a querer dejar la casa? Por supuesto que no, pero no puede arreglársela sola, y lo sabes. El lugar es demasiado grande. Hay escaleras, y ya está empezando a olvidar cosas. Es la solución sensata. Quizás podría vivir con nosotros, sugirió Roberto con tono incierto. La risa de Diana fue fría. En nuestra casa.
con mi horario. Además, ya sabes cómo es, siempre metiéndose en los asuntos de los demás. No puedo tenerla allí juzgando todo lo que hago. Es mi madre, Diana, y tú eres mi esposo. Esta es nuestra vida, nuestro futuro. El dinero de la venta de esa casa podría marcar una verdadera diferencia para nosotros, una pausa para los fondos universitarios de los niños. Me quedé perfectamente inmóvil, apenas atreviéndome a respirar. Guillermo llevaba menos de una semana fallecido. Ni siquiera habíamos tenido la lectura del testamento todavía, y ya estaban dividiendo nuestras vidas, tomando decisiones sobre mi futuro sin mí. Hablaremos de esto más tarde, dijo Roberto con firmeza. Hoy se trata de respetar a mi padre. Bien, pero no lo pospongas demasiado. El mercado inmobiliario está en auge ahora mismo. Se fueron. La puerta se cerró suavemente tras ellos. Me quedé inmóvil, sus palabras resonando en mi cabeza. La anciana, la casa, la residencia. Cuando finalmente logré levantarme, mis piernas temblaban bajo mí. Me vi en un espejo en la pared. Tabisa envejecida, disminuida por el dolor. ¿Así me veían? ¿Una carga que manejar? ¿Un obstáculo para su herencia? Mientras regresaba a la recepción, un pensamiento se repetía en mi mente. Guillermo me había dicho algo unos días antes de fallecer. Habíamos estado discutiendo las finanzas, y él me había apretado la mano, sus ojos serios, a pesar de su debilidad. Leonor, lo tengo todo arreglado, había dicho. No te preocupes por el futuro. Me he asegurado de que estarás protegida. En ese momento, pensé que solo estaba tratando de consolarme. Ahora, me preguntaba si de alguna manera había sabido lo que se avecinaba. La casa se sentía diferente cuando regresé del funeral. Más vacía, más fría. Guillermo y yo habíamos vivido en esta modesta casa de 2 plantas durante casi 30 años. Habíamos criado a Roberto aquí, celebrado fiestas, capeado tormentas, tanto literales como figuradas. Ahora, sus paredes familiares parecían resonar con la ausencia. Deambulé de habitación en habitación esa noche, tocando las cosas de Guillermo, las gafas de lectura que había dejado en su mesita de noche, el cardigan todavía colgado en el perchero junto a la puerta, el crucigrama a medio terminar en la mesa de café. Pequeñas piezas de una vida repentinamente interrumpida. No pude obligarme a mover ninguna de ellas. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Las palabras de Diana seguían reproduciéndose en mi mente como una cruel burla. Mandar a la anciana a una residencia. Había pasado toda mi vida adulta como maestra de infantil, cuidando a los hijos de otras personas. Había criado a mi propio hijo con todo el amor y la paciencia que pude reunir. ¿A esto se había reducido todo? Ser descartada cuando ya no fuera útil. La mañana siguiente trajo un alegre golpe a mi puerta. Diana estaba en mi porche, con una brillante sonrisa en el rostro, sosteniendo una cazuela. Leonor, te he traído un pastel de pollo. Sé lo difícil que puede ser cocinar para una sola persona. Forcé una sonrisa y la invité a entrar, preguntándome si tenía alguna idea de que había oído sus planes. ¿Siempre había sido tan transparente o solo lo estaba viendo ahora? Gracias, Diana. ¡Qué detalle! Entró en mi cocina, dejando el plato e inmediatamente abriendo los armarios como si fuera su dueña. Déjame ayudarte a organizar un poco. Esta cocina es tan... Hizo una pausa, buscando una palabra diplomática. Desordenada. Observé cómo empezaba a reorganizar mi especiero sin permiso. Mi especiero, que Guillermo me había construido como regalo de aniversario hace 15 años, con cada estante cuidadosamente medido
para encajar en el espacio junto a nuestra cocina. Me he arreglado perfectamente con mi cocina durante 30 años, dije, más bruscamente de lo que pretendía. Diana se giró. La sorpresa parpadeó en su rostro antes de que su máscara de simpatía volviera a su lugar. Claro que sí. Solo pensé en ayudarte a que las cosas fueran más fáciles ahora. Se interrumpió, gesticulando vagamente hacia la silla vacía donde Guillermo solía sentarse. Ahora que estoy sola y aparentemente incapaz, las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos se abrieron ligeramente. Leonor, nadie piensa que eres incapaz. Solo nos preocupa que manejes esta gran casa tú sola. No es tan grande. 2 dormitorios y un estudio, el termo que siempre da problemas y el trabajo del jardín. Bebí mi té sin decir nada. Guillermo y yo habíamos hablado de reducir el tamaño hace años y decidimos no hacerlo. Amábamos nuestra casa, nuestro vecindario, el jardín que habíamos cultivado juntos. El termo funcionaba perfectamente con un mantenimiento regular y tenía un servicio para el trabajo más pesado del jardín. Roberto y yo hemos estado hablando, continuó Diana, con voz suave pero firme. Creemos que podría ser el momento de considerar algunas opciones que serían más manejables para ti. Opciones: comunidades de vida para personas mayores. Hay una encantadora a solo 20 minutos de nuestra casa. Apartamentos privados, pero con personal disponible. Comidas incluidas. Actividades. Ya estaba sacando folletos de su bolso. ¿Los había traído también al funeral? No estoy lista para dejar mi casa, Diana. Mantuve la voz firme, aunque mis manos querían temblar. Nadie dice que sea ahora mismo. Retrocedió. Pero es bueno empezar a pensarlo. Planificar con antelación. ¿Planificar con antelación? El funeral apenas había terminado. Encontré algo interesante ayer, dije, cambiando de tema. Revisando la agenda de Guillermo. Tenía varias citas con el señor García en las semanas antes de fallecer. El señor García era nuestro abogado. Lo había sido durante décadas. La sonrisa de Diana vaciló por un momento. Oh, sí. Me pregunto qué estaban discutiendo. Probablemente solo actualizando su testamento. Procedimiento estándar cuando alguien está... Volvió a agitar la mano, reacia a decir muriendo. Probablemente, acepté con suavidad. ¿Cuándo está programada la lectura? Roberto se ha encargado de eso. Creo que es la semana que viene. Se levantó bruscamente. Debería irme. Tengo un almuerzo benéfico al mediodía. Después de que se fue, me senté a la mesa de mi cocina durante mucho tiempo, mirando los folletos que había dejado. Ancianos sonrientes jugando al golf, comiendo en elegantes comedores, asistiendo a clases de arte. Nada de eso parecía terrible exactamente, pero no era mi hogar. Volví a pensar en las palabras de Guillermo. Lo tengo todo arreglado. Había sospechado lo que podría pasar después de que él se fuera. Había conocido a su hijo y a su nuera mejor que yo. Esa tarde, llamé al médico de Guillermo, el doctor Ruiz, que había sido tanto su médico como nuestro amigo durante muchos años. Leonor, ¿cómo te encuentras? Su voz era cálida y con genuina preocupación. Bien, dije. En realidad, llamo por algo específico. Esas últimas semanas, ¿Guillermo te habló alguna vez de mí? ¿De sus preocupaciones por lo que pasaría después? Hubo una pausa. Sí, lo hizo. ¿Qué dijo? Me pidió que te vigilara, dijo el doctor Ruiz con cuidado, y que estuviera disponible si necesitabas una opinión médica sobre algo. ¿Una opinión médica? ¿Sobre qué? Otra pausa. Sobre tu capacidad para vivir de forma independiente.
Le preocupaba que pudiera haber presión para que dejaras tu casa antes de que fuera médicamente necesario. Se me apretaron la garganta. Ya veo. Leonor, ¿estás experimentando esa presión? Su tono se agudizó. Ya me han sugerido que podría estar mejor en una comunidad de vida para personas mayores. Eso parece prematuro. Tienes una salud excelente para una mujer de 70 años. Tu último examen físico no mostró problemas cognitivos. Tu movilidad es buena. No hay ninguna razón médica por la que no puedas seguir viviendo de forma independiente. El alivio me invadió. ¿Estaría dispuesto a poner eso por escrito? Absolutamente. Guillermo me pidió que preparara una carta así. De hecho, la tengo lista. Pensó que podrías necesitarla. Mi Guillermo, incluso en sus últimos días, había estado pensando en el futuro, anticipando los desafíos que podría enfrentar. Las lágrimas me picaron los ojos, pero por primera vez, desde su muerte, no eran del todo de tristeza. También había gratitud, y algo resolución. No me iban a apartar tan fácilmente. A la mañana siguiente, noté el coche de Diana entrando de nuevo en mi camino de entrada. Esta vez, no estaba sola. Roberto estaba con ella, y ambos tenían expresiones de alegría decidida que inmediatamente me pusieron en guardia. La batalla por mi hogar, mi independencia, mi dignidad, había comenzado. No dormí bien esa noche. Mi mente corría con preocupaciones sobre lo que Diana y Roberto podrían estar planeando. Por la mañana, había tomado una decisión. Necesitaba ser proactiva en lugar de reactiva. Guillermo siempre me había dicho que la preparación era la mitad de la batalla. Cuando Roberto y Diana llegaron a mi puerta, los recibí con café ya preparado y una sonrisa tranquila que desmentía mi agitación interior. Mamá, queríamos hablar contigo sobre algunos asuntos prácticos, comenzó Roberto, sentándose en el sofá donde solía sentarse su padre. La visión de él allí, tan diferente de Guillermo, pero ocupando su espacio, me hizo doler el corazón. Claro, dije, pasándole una taza de café. También he estado pensando en asuntos prácticos. Diana se posó en el borde de su silla, su postura perfecta, como siempre. Hemos estado investigando algunas comunidades de vida maravillosas, dijo, sacando más folletos brillantes. Esta tiene una lista de espera, así que es bueno apuntarse pronto. Asentí, pareciendo considerar los folletos. Antes de que hablemos de eso, me gustaría pedirle a Sandra que se una a nosotros. Las cejas de Diana se alzaron. ¿Sandra, la enfermera que ayudó a papá? Sí, va a pasar esta mañana. Miré mi reloj. Debería llegar en cualquier momento. Como si fuera una señal, sonó el timbre. Sandra Pérez había sido la enfermera de Guillermo en casa durante sus últimos meses. De unos 50 años, con ojos amables y un comportamiento sensato, se había convertido en algo así como una amiga. Perdón por el retraso, dijo, entrando en la sala de estar. El tráfico estaba terrible. Los ojos de Diana se entrecerraron ligeramente. Leonor, esperábamos tener una discusión familiar. Sandra fue prácticamente de la familia estos últimos meses, respondí. Y tiene experiencia profesional que podría ser útil. Sandra se sentó a mi lado, su presencia fortaleciendo mi valor. Había presenciado la impaciencia apenas disimulada de Diana durante la enfermedad de Guillermo, su renuencia a ayudar con su cuidado. Roberto, Diana, comencé. Aprecio su preocupación por mi situación de vida, pero lo he pensado mucho y he decidido quedarme en mi casa. La sonrisa de Diana se tensó. Leonor, entendemos que emocionalmente esta casa significa mucho para ti, pero prácticamente hablando, la interrumpí suavemente. Soy perfectamente capaz de vivir de forma independiente.
He hablado con el doctor Ruiz, quien está de acuerdo en que no hay ninguna razón médica por la que deba dejar mi casa. Roberto frunció el ceño. ¿Hablaste con el médico de papá sobre esto? Guillermo le pidió que evaluara mi capacidad antes de fallecer, expliqué. Ha proporcionado una declaración escrita. Saqué la carta que el doctor Ruiz me había entregado ayer, pasándosela a Roberto. Sus ojos se abrieron al leerla. Esto dice que tienes una salud excelente para tu edad, dijo, sonando sorprendido. ¿Ya se había convencido de que yo era frágil? También hablé con la señora Ramos del Departamento de Servicios Sociales del hospital, añadió Sandra. Ella puede organizar una evaluación para determinar qué apoyos podría necesitar Leonor para quedarse en casa de forma segura. Diana se movió incómoda. Eso parece prematuro. Solo estamos explorando opciones. En realidad, dije, parece que ya han decidido que debo mudarme a una residencia asistida. Enviar a la anciana a una residencia fueron sus palabras exactas, creo. La habitación quedó en silencio. Diana palideció. Luego se sonrojó. No sé qué crees que oíste, pero te oí en el funeral, Diana, dije en voz baja. En la sala lateral, yo estaba allí, sentada en la esquina. El rostro de Roberto se descompuso. Mamá, yo... No te culpo por pensar en el futuro, continué. Pero no estoy lista para dejar mi casa, y no hay ninguna razón legítima para que lo haga. Sandra me ha ayudado a desarrollar un plan para envejecer en casa de forma segura. Sandra asintió. Modificaciones simples, como barras de apoyo en el baño, un sistema de alerta médica y visitas regulares, pueden abordar la mayoría de las preocupaciones de seguridad. Estaría encantada de revisar el plan con ustedes dos. Diana se levantó bruscamente. Esto parece una emboscada. No es mi intención, le aseguré. Solo estoy siendo práctica, como sugeriste. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Emma, mi nieta de 16 años, entrando con la llave que siempre había tenido. «Hola, abuela», llamó. Luego se detuvo en seco al ver a todos reunidos. «Oh, perdón. ¿Interrumpo?» «Para nada, cariño», dije. «Solo estamos teniendo una discusión familiar». Emma, alta y reflexiva como su abuelo, miró alrededor de la tensa habitación. «¿Está todo bien?» «Estamos discutiendo la situación de vida de la abuela», explicó Roberto. Emma frunció el ceño. «¿Qué pasa con eso? Tus padres creen que podría estar mejor en una comunidad de vida para personas mayores», expliqué suavemente. «¿Qué? ¿Por qué?» Emma parecía genuinamente sorprendida. «La abuela está bien sola. Literalmente, me enseñó a hacer lasaña desde cero el fin de semana pasado». Los labios de Diana se apretaron en una fina línea. «Emma, las decisiones de adultos son más complicadas que eso». «No soy una niña, mamá», replicó Emma. «Y la abuela no es incapaz solo porque tenga 70 años». Sentí una oleada de afecto por mi nieta, tan ferozmente protectora. Había estado viniendo con más frecuencia desde que Guillermo falleció. A veces haciendo los deberes en la mesa de la cocina, a veces simplemente sentada conmigo en un cómodo silencio. «Emma, ¿por qué no me ayudas a traer unas galletas de la cocina?», sugirió Sandra, dándole un momento a la familia. Cuando se fueron, Roberto suspiró pesadamente. «Mamá, solo quiero lo mejor para ti». «Sé que sí», dije, extendiendo la mano para coger la suya. «Pero lo mejor para mí ahora mismo es quedarme en mi casa con los apoyos adecuados. Guillermo y yo lo discutimos antes de que él falleciera. Esta fue nuestra decisión». Roberto parecía indeciso, mirando entre Diana y yo.
La lectura del testamento es mañana, le recordé. Esperemos a ver qué quería Guillermo antes de tomar decisiones importantes sobre la casa o mi situación de vida. Diana se levantó, alisándose la falda. Deberíamos irnos. Tengo una cita en la peluquería. Después de que se fueron, Sandra se quedó a tomar otra taza de café. Eso salió tan bien como se podía esperar, observó. Gracias por venir, dije. Ayudó tenerte aquí. Emma regresó después de despedir a sus padres. Abuela, ¿de verdad están tratando de hacerte mudar? Suspiré. Están preocupados a su manera. Están siendo ridículos, declaró Emma. No te preocupes. No dejaré que te manipulen. Mirando su rostro joven y decidido, sentí un destello de esperanza. No estaba completamente sola en esta batalla. Las oficinas de García y Asociados se veían exactamente como hace 5 años, cuando Guillermo y yo habíamos actualizado nuestros testamentos por última vez. Las mismas sillas de cuero, los mismos cuadros de paisajes, incluso la misma recepcionista con su amable sonrisa y su cabello canoso. Señora Bravo, es un placer volver a verla, dijo, levantándose para saludarme. Aunque desearía que fuera en otras circunstancias. Gracias, Marta, respondí, agarrando mi bolso un poco más fuerte de lo necesario. ¿Ya están todos aquí? El señor y la señora Bravo acaban de llegar. El señor García estará con ustedes en breve. Asentí y me senté en una de las sillas de la sala de espera, mi corazón latiendo inusualmente rápido. Apenas dormí anoche, preguntándome qué había arreglado Guillermo en sus últimas reuniones con el abogado. Roberto y Diana se sentaron frente a mí. Roberto hojeando una revista sin verla realmente. Diana mirando su reloj cada pocos minutos. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Le susurró a Roberto. Tengo esa reunión de la Junta Benéfica a las 2. Roberto la calló, mirándome con disculpa. El señor García apareció en la puerta, digno con su traje gris, su cabello plateado, cuidadosamente peinado. Señora Bravo, Roberto, Diana, por favor, pasen. Lo seguimos a su despacho, tomando asiento alrededor de una mesa de conferencias pulida. El señor García se sentó a la cabecera, una gruesa carpeta abierta ante él. Antes de empezar, dijo, quiero expresar mis condolencias, Leonor. Guillermo fue un buen hombre y un querido amigo. Gracias, murmuré. Ahora, a los negocios, se ajustó las gafas. El testamento de Guillermo es bastante sencillo. Leonor, como su cónyuge sobreviviente Suante, hereda la casa directamente y todo su contenido. Las cuentas bancarias conjuntas, por supuesto, ya estaban a nombre de ambos. Hay una póliza de seguro de vida que la nombra a usted como beneficiaria. Diana se movió en su asiento. ¿Y las cuentas de inversión? El señor García la miró, su expresión neutral. A eso voy, señora Bravo. Guillermo tenía una cuenta de jubilación valorada en aproximadamente 450.000 euros. Tras su fallecimiento, Leonor es la beneficiaria principal. Roberto asintió, sin parecer sorprendido. Sin embargo, hay una cláusula que Guillermo añadió hace 3 meses. Continuó el señor García, pasando una página del documento. Se refiere específicamente a la casa. Sentí un aleteo de anticipación. Esto debía ser lo que Guillermo había estado planeando. La casa en el número 1142 de la calle del Olmo se lega a Leonor Bravo con derecho de residencia vitalicio. Tras su fallecimiento, o si ella elige voluntariamente vender la propiedad, pasará a Roberto Bravo. Diana se inclinó ligeramente hacia adelante, su interés en su punto álgido. Sin embargo, el señor García enfatizó la palabra. Hay una condición.
Si Leonor es forzada o presionada a dejar su hogar en contra de sus deseos, o sin la recomendación documentada de al menos 2 profesionales médicos independientes de que requiere cuidados que no puede recibir en casa, la casa no pasará a Roberto Bravo. En su lugar, se venderá y los ingresos se donarán a la Fundación de Investigación del Alzheimer en memoria de la madre de Guillermo. La habitación quedó en silencio. Miré al señor García, apenas atreviéndome a creer lo que acababa de escuchar. Guillermo había creado una salvaguardia legal para protegerme exactamente de lo que Diana había estado planeando. El rostro de Roberto registró sorpresa, luego confusión. No entiendo. ¿Por qué pensaría papá que mamá sería forzada a dejar su casa? La expresión del señor García permaneció cuidadosamente neutral. No puedo hablar de sus motivaciones, solo de las disposiciones legales que estableció. El rostro de Diana se había quedado sin color. Agarró los reposabrazos de su silla con los nudillos blancos. «Esto es ridículo», dijo con la voz tensa. «Nadie está forzando a Leonora a hacer nada. Simplemente estoy transmitiendo los términos del testamento», respondió el señor García con calma. «Hay disposiciones adicionales. Guillermo estableció un fideicomiso para pagar el mantenimiento de la casa, los impuestos sobre la propiedad y los servicios de atención domiciliaria si Leonor los necesitara. Lo pensó todo. Susurré. Una oleada de gratitud me invadió. «Hay más», continuó el señor García. «Guillermo dejó una carta personal para cada uno de ustedes. Me entregó un sobre con mi nombre escrito con la letra familiar de Guillermo. Luego, le pasó uno a Roberto». «¿No hay nada para mí?», preguntó Diana, incapaz de ocultar su indignación. «Me temo que no, señora Bravo». Roberto miró su sobre, sin hacer ningún movimiento para abrirlo. Yo metí el mío en mi bolso, queriendo leer las palabras de Guillermo en privado. «¿Hay alguna pregunta sobre el testamento en sí?», preguntó el señor García. Roberto se aclaró la garganta. «¿Se puede impugnar la condición sobre la casa?». Diana le lanzó una mirada de advertencia. El señor García juntó las manos. «Puede impugnar cualquier testamento, Roberto. Pero debo decirle que Guillermo estaba en su sano juicio cuando hizo estas enmiendas. Se sometió a una evaluación cognitiva específicamente para evitar cualquier objeción. Además, grabamos en vídeo la sesión de firma, lo cual es una práctica estándar en nuestra firma cuando se realizan cambios significativos». «Ya veo», dijo Roberto en voz baja. «Si no hay más preguntas, Marta les proporcionará copias de todos los documentos». Fuera de la oficina del abogado, Diana ni siquiera intentó ocultar su enfado. «Esto es absurdo», le siseó a Roberto. «Tu padre me atacó específicamente con esa cláusula». «Diana, ahora no», murmuró Roberto, mirándome. «Necesito ir a casa», dije, no queriendo prolongar este momento incómodo. «Emma viene después de la escuela para ayudarme a ordenar algo de la ropa de Guillermo para donar». «Te llevo», ofreció Roberto. «Está bien». Conduje yo misma. Llevaba 50 años conduciendo sin incidentes, aunque Diana había empezado a sugerir recientemente que podría ser hora de reconsiderar mis privilegios de conducir. «Mamá, tenemos que hablar de esto», dijo Roberto, con expresión preocupada. «Sí, tenemos que hacerlo», estuve de acuerdo. «Pero no hoy. Hoy necesito procesar lo que hemos aprendido». Mientras conducía a casa, mis manos firmes en el volante, a pesar de mi agitación emocional, pensé en el sobre de mi bolso. ¿Qué últimas palabras me había dejado Guillermo? En casa, me preparé una taza de té y me senté en mi dormitorio, abriendo cuidadosamente el sobre. «Mi querida Leonor, si estás leyendo esto,
Me he ido y te enfrentas a los desafíos que temía. He visto cómo Diana mira nuestra casa, cómo habla de los próximos pasos cuando cree que no estoy escuchando. Conozco a nuestro hijo. Es un buen hombre, pero fácilmente influenciable por sus ambiciones. Lamento no estar allí para apoyarte, pero he hecho lo que he podido para protegerte. La casa es tuya mientras la quieras. El dinero está ahí para mantenerla y cuidarte. No dejes que te apresuren a tomar decisiones que no son adecuadas para ti. Recuerda lo que siempre nos decíamos. Podemos doblarnos, pero no nos rompemos. Eres más fuerte de lo que crees, Leonor. He visto esa fuerza todos los días durante 45 años. Todo mi amor, ahora y siempre, Guillermo. Las lágrimas fluyeron libremente por mis mejillas mientras sostenía la carta contra mi corazón. Incluso desde el más allá, Guillermo me estaba protegiendo, luchando por mí. Cuando sonó el timbre 1 hora después, me había recompuesto. Era Emma, con la mochila colgada de un hombro, su expresión inusualmente seria. «Abuela, tenemos que hablar», dijo, entrando. «Mamá y papá están peleando por el testamento. Papá dejó escapar algo sobre una residencia. ¿Qué está pasando realmente?» Llevé a Emma a la cocina, mi mente acelerada. ¿Cuánto debía contarle a mi nieta de 16 años sobre la tensión entre sus padres y yo? Era perceptiva, demasiado perceptiva a veces, pero todavía era joven. «¿Quieres un poco de limonada?», pregunté, ganando tiempo. «Abuela», dijo Emma, dejando caer su mochila en una silla. «Por favor, no me trates como a una niña. Algo va mal, y quiero saber qué». Suspiré, sirviéndonos a ambas vasos de limonada. «Tu madre cree que debería mudarme aquí a una residencia asistida». Los ojos de Emma se abrieron. «¿Pero por qué? Estás perfectamente bien aquí». «Ella cree que la casa es demasiado para que la maneje sola». «Eso es ridículo», se burló Emma. «Esta casa ni siquiera es tan grande». Sonreí con tristeza. «Creo que hay otras consideraciones involucradas». «¿Cómo cuáles?». Dudé, sin querer hablar mal de Diana a su hija. «Financieras, quizás». El rostro de Emma se oscureció con la comprensión. «La casa. Quieren venderla, ¿verdad?». Asentí ligeramente. «Tu abuelo anticipó que esto podría suceder. Puso una cláusula en su testamento para evitar que me forzaran a irme». «Bien por el abuelo», dijo Emma con fiereza. Luego, su expresión cambió a preocupación. «Pero mamá no se rendirá fácilmente. He visto cómo se pone cuando quiere algo». Eso era quedarse corto. Diana siempre había sido decidida, calculadora. En parte, eso la había hecho exitosa en su carrera como agente inmobiliaria. Veía oportunidades donde otros no, y las perseguía sin descanso. «Puedo con tu madre», le aseguré a Emma con más confianza de la que sentía. Emma dio un largo sorbo a la limonada, con el ceño fruncido. «¿Sabes?», dijo finalmente, «podría mudarme contigo». Casi me atraganto con mi bebida. «¿Qué?». «Solo escúchame. Voy a ir a la universidad el año que viene. Está ahí a solo 20 minutos. Podría vivir aquí en lugar de en las residencias. Ayudaría con la casa. Y mamá no podría argumentar que estás sola». Me conmovió su oferta, pero negué con la cabeza. «Emma, eso es muy dulce, pero tu primer año de universidad debería ser para hacer amigos, tener la experiencia completa». «Seguiría teniendo todo eso», insistió. «Pero tendría alojamiento gratis, y tú tendrías compañía. Es práctico». «Práctico»,
la palabra favorita de Diana. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió. La voz de Diana llamó. «Emma, ¿estás aquí?» Emma puso los ojos en blanco. «En la cocina, mamá». Diana apareció en la puerta, su sonrisa profesional firmemente en su lugar, a pesar de la tensión que podía ver en sus hombros. «Ahí estás. Pensé que estabas ayudando a la abuela hasta ordenar la ropa del abuelo». «Estábamos a punto de empezar», dijo Emma, su tono de repente defensivo. Diana miró entre nosotras, claramente sospechosa. ¿Qué estaban discutiendo tan intensamente? «Planes universitarios», dije suavemente. Emma me estaba contando sobre los programas de la universidad. Diana asintió, aunque no parecía del todo convencida. «Emma, ¿puedes darnos a la abuela y a mí unos minutos? Hay algo que necesitamos discutir». Emma se cruzó de brazos. «Si es sobre la abuela, creo que debería quedarme». «Emma», dijo Diana, su voz agudizándose. «Esta es una conversación de adultos». «No soy una niña, mamá». Puse una mano en el brazo de Emma. «Está bien, cariño. ¿Por qué no empiezas a mirar en el armario de arriba? Me uniré a ti en un rato». Emma dudó. Luego de mala gana recogió su mochila. «Bien, pero no me voy lejos». Le dio a su madre una mirada significativa antes de subir las escaleras. Cuando estuvimos solas, Diana se sentó frente a mí, su sonrisa desvaneciéndose. «Leonor, tenemos que hablar de lo que pasó en la oficina del abogado». Pensé que habíamos acordado discutirlo otro día. «Esto no puede esperar», insistió Diana. «Esa cláusula que Guillermo añadió es manipuladora e injusta». Levanté una ceja. «¿Injusta? ¿Por qué? Está claramente diseñada para impedirnos ayudarte a tomar las decisiones necesarias sobre tu futuro». «O diseñada para impedirte tomar esas decisiones por mí», repliqué suavemente. Los ojos de Diana se entrecerraron. «Crees que soy la villana aquí, ¿verdad? Que solo busco la casa. Creo que tienes opiniones muy firmes sobre lo que debería pasarme a mí y a esta propiedad», dije con cuidado. «Opiniones que expresaste muy claramente en el funeral». Sus mejillas se sonrojaron. Estaba emocional ese día. Todos lo estábamos. Sí, el dolor a menudo revela nuestros verdaderos pensamientos. Diana se inclinó hacia adelante, su voz bajando. «Leonor, sé razonable. Esta casa vale al menos 450.000 euros en el mercado actual. Ese dinero podría hacer mucho por el futuro de Roberto y Emma. En cambio, está aquí sin utilizar. Esta es mi casa, Diana, no una propiedad de inversión. Y podría ser el hogar de otra persona, una familia joven que necesita el espacio. Mientras tanto, podrías estar en un hermoso apartamento con gente de tu edad, actividades, opciones de comedor, todas las cosas que crees que una mujer de 70 debería querer», dije en voz baja. Suspiró con exasperación. «Estoy tratando de ser práctica». «Yo también. Por eso he pedido a un especialista en modificaciones del hogar que evalúe qué cambios podrían hacer que envejecer en casa sea más seguro para mí». Los ojos de Diana se abrieron. «¿Tú qué?» «Sandra me remitió a alguien. Vienen la semana que viene. Barras de apoyo en el boan, mejor iluminación, quizás una conversión de la lavandería a la planta baja. Pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia». «Eso es tirar el dinero», protestó Diana. «Estás gastando dinero para quedarte en una casa que eventualmente tendrás que dejar de todos modos». «¿Según quién?», pregunté. «El doctor Ruiz dice que soy perfectamente capaz de vivir de forma independiente». «Por ahora», dijo Diana con desdén. «¿Pero qué pasa en 5 años? ¿10?
Si necesito ayuda adicional, el fideicomiso de Guillermo cubrirá la atención domiciliaria. Diana se levantó bruscamente, paseando por la cocina. Estás siendo terca y egoísta. Roberto está tratando de hacer lo mejor para todos, incluyéndote a ti, y tú lo estás haciendo imposible. ¿Es egoísta querer quedarme en mi propia casa? Pregunté. ¿Honrar los deseos de Guillermo para mí? Guillermo ya no está aquí, espetó Diana. El resto de nosotros necesitamos seguir adelante. Sentí un destello de ira, más agudo que cualquier emoción que me hubiera permitido mostrar desde que esto comenzó. Han pasado 2 semanas, Diana. 2 semanas desde que enterré a mi esposo de 45 años. Y ya estás hablando de seguir adelante con la venta de la casa que construimos juntos. Tuvo la decencia de parecer momentáneamente avergonzada. No quise decir, sí quisiste, dije, poniéndome de pie. Has dejado muy claras tus prioridades. Ahora déjame dejar claras las mías. Me quedo en esta casa. Soy mental y físicamente capaz de hacerlo. Y cualquier intento de sugerir lo contrario solo dañará tu relación conmigo y potencialmente con Emma, que no es tan despistada como pareces pensar. Diana me miró fijamente, claramente no acostumbrada a una confrontación tan directa por parte de su suegra. Por un momento, vislumbré incertidumbre en sus ojos. Luego, la puerta principal se abrió de nuevo y Roberto llamó. «Hola, mamá. Diana». Diana retrocedió, recomponiéndose justo cuando Roberto apareció en la puerta de la cocina. Una mirada y a nuestras caras le dijo que se había metido en medio de algo. «¿Qué está pasando?», preguntó con cansancio. «Tu madre y yo estábamos discutiendo algunas opciones», dijo Diana, su máscara profesional volviendo aquí a su lugar. «¿Qué opciones?», preguntó Roberto, mirándonos a ambas. Antes de que cualquiera de nosotras pudiera responder, Emma apareció en las escaleras. «Están discutiendo si la abuela debe ser forzada a ir a una residencia para que ustedes puedan vender su casa». La cocina quedó en silencio. Roberto se quedó inmóvil en la puerta. Su mirada se movió de Diana a mí, luego a Emma en las escaleras. «Eso no», comenzó Diana, pero Emma la interrumpió. «No mientas, mamá. Te oí por teléfono con esa agente inmobiliaria ayer. Dijiste que la casa podría salir al mercado en verano si jugabas bien tus cartas». El rostro de Roberto palideció. «Diana, ¿es eso cierto?». Diana enderezó los hombros. Estaba explorando opciones. Eso es lo que hacen los adultos responsables. «¿A mis espaldas?», preguntó Roberto, con la voz inusualmente baja. Cuando acordamos esperar, nunca había visto a mi hijo mirar a su esposa con tanta decepción. En ese momento, me di cuenta de cuánto la ambición de Diana había moldeado su matrimonio. Quizás sin que Roberto lo reconociera del todo. «Creo», dije con cuidado, «que todos necesitamos sentarnos y tener una conversación honesta. No más planes, no más susurros, solo la verdad». Roberto asintió lentamente. «Tienes razón, mamá». Sacó una silla de la cocina y se sentó en ella, de repente con aspecto agotado. «Emma, baja aquí, por favor». Emma bajó las escaleras, su expresión una mezcla de desafío y ansiedad. Tomó asiento a mi lado, una declaración silenciosa de lealtad. Diana permaneció de pie un momento más, como si mantuviera la posición superior, antes de finalmente tomar la última silla. «Sé que creen que soy la villana aquí», comenzó Diana, mirándome directamente. «Pero solo estoy siendo práctica sobre una situación que ninguno de nosotros pidió». «Mamá», interrumpió Emma, «hay ser práctico
Y luego hay ser cruel, Emma, advirtió Roberto. No, déjala hablar, dije. Todos merecen una voz en esta conversación. Emma se enderezó. La abuela es perfectamente capaz de vivir aquí. No está enferma, no está confundida, no necesita estar en una residencia, solo quieres el dinero de la venta de la casa. El rostro de Diana se sonrojó. Eso no es justo, ¿verdad?, desafió Emma. Vemos cómo eres con el dinero, mamá. Siempre hablando de mejorar, invertir, ascender. Pero esto no es solo una casa. Es el hogar de la abuela. Roberto se pasó una mano por el pelo, pareciéndose más a su padre de lo que nunca había notado antes. Diana, hablamos de esto. Acordamos no presionar a mamá. ¿Y cuándo se suponía que debía mencionarlo?, exigió Diana. Cuando tenga 80, 90, después de que se caiga por esas escaleras y se rompa la cadera. Basta, dije con firmeza. Estoy sentada aquí mismo. No hablen de mí como si no estuviera en la habitación o fuera incapaz de entender. Diana tuvo la decencia de parecer avergonzada. Lo siento, Leonor, pero mis preocupaciones son válidas. Lo son, concedí. Por eso estoy tomando medidas para hacer esta casa más segura a medida que envejezco. Las modificaciones que Sandra recomendó son sensatas. Estoy recibiendo un sistema de alerta médica, y sí, algún día puedo necesitar más ayuda, pero ese día no es hoy. Y cuando llegue, hay opciones más allá de vender esta casa y mudarme a una residencia. Roberto me miró con nuevo respeto. Realmente lo has pensado bien. Claro que sí. Guillermo y yo lo discutimos extensamente cuando se puso enfermo. Junté las manos sobre la mesa. Ahora, entiendo que estás decepcionada con la casa, Diana. La veías como un activo, una herencia, pero es mi hogar. Y Guillermo quería que me quedara aquí todo el tiempo que deseara. Lo dejó legalmente claro. La expresión de Diana se tensó. Esa cláusula era manipuladora. Era protectora, koheshi, innecesaria, aparentemente. La tensión entre nosotras se extendió. Entonces, sorprendentemente, fue Roberto quien la rompió. Lo siento, mamá, dijo en voz baja. Papá tenía razón. No vi lo que estaba pasando. Diana se volvió hacia él, la traición brillando en sus ojos. Roberto, no. Diana, esto no está bien. Él mantuvo su mirada firmemente. ¿Cómo te sentirías si alguien decidiera que tu casa, tus elecciones de vida, ya no eran válidas? Si discutieran enviarte lejos como si no fueras capaz de opinar. Eso es diferente, protestó Diana. No tengo 70 años. Y 70 no son 90, le recordé. Podría vivir aquí de forma independiente durante otra década o más. Emma, que había estado observando el intercambio atentamente, habló. Y he estado pensando. Mi oferta de vivir aquí durante la universidad es seria. Sería bueno para ambas. Roberto pareció sorprendido. ¿Quieres vivir con la abuela en lugar de en las residencias? ¿Por qué no? Emma se encogió de hombros. La universidad está cerca, el viaje es fácil y ahorraría miles en costos de vivienda. Además, estaría aquí por la noche si la abuela necesitara algo. No esperaba que Emma sacara a relucir su oferta delante de sus padres, pero me conmovió su determinación de ayudar. Diana miró entre su hija y yo, claramente calculando este nuevo desarrollo. Eso podría funcionar, admitió a regañadientes. Al menos por unos años. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza. Si Emma vivía conmigo, Diana no podría impulsar la narrativa de la residencia. Y si esperaba hasta que Emma se graduara, quizás el mercado inmobiliario estaría aún mejor. No estoy pidiendo tu permiso, mamá, dijo Emma con firmeza.
Te estoy diciendo mis planes. Roberto sonrió ligeramente ante la audacia de su hija. No es mala idea, y mamá no estaría sola en la casa. Diana asintió lentamente, reconociendo la derrota por ahora. Bien, si eso es lo que todos quieren. Lo que quiero, dije, mirándolos a cada uno por turno, es que esta familia se recupere. Guillermo odiaría vernos destrozados así. Roberto extendió la mano por la mesa para coger la mía. Lo haría, y lamento haber añadido a tu dolor, mamá. Diana no se disculpó. No lo esperaba, pero algo en su postura se relajó ligeramente. Deberíamos irnos, dijo, levantándose. Emma tiene deberes, y Leonor probablemente te necesita descansar. En realidad, dije, esperaba que Emma todavía pudiera ayudarme con la ropa de Guillermo. Es hora de empezar a dejar ir algunas cosas. Diana dudó. Luego asintió. De acuerdo, Roberto y yo volveremos a buscarla más tarde. Después de que se fueron, Emma y yo pasamos la tarde clasificando el armario de Guillermo. Cada camisa, cada par de zapatos guardaba recuerdos. Lloré a veces, pero se sentía más como una limpieza que como una devastación. ¿Sabes? Ella no se ha rendido, dijo Emma mientras doblábamos un suéter que había decidido guardar. Mamá, quiero decir, solo se está reagrupando. Lo sé, dije. Pero ahora estoy preparada, y tengo aliados. Los meses siguientes trajeron cambios, pero no los que Diana había planeado. Las modificaciones en el hogar se completaron, haciendo la casa más segura sin cambiar su carácter. Emma se graduó de la escuela secundaria y se mudó al segundo dormitorio ese otoño, trayendo energía juvenil a la casa tranquila. Roberto venía más a menudo, a veces sin Diana, reconectando conmigo de una manera que no habíamos logrado desde que era joven. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas, más honestas. Una tarde, mientras estábamos sentados en el columpio del porche que Guillermo había colgado hace décadas, confesó que su matrimonio estaba pasando por un mal momento. La carta de papá me hizo pensar en muchas cosas, dijo. Sobre el tipo de hombre que quiero ser, el tipo de ejemplo que quiero dar a Emma. Le apreté la mano, ofreciéndole apoyo silencioso. Diana siguió siendo Diana, práctica, ambiciosa, centrada en las apariencias y el progreso. Pero algo había cambiado en la dinámica de poder de su relación. Roberto la enfrentaba más, especialmente en lo que a mí respecta, y cuando ella volvió a sacar el tema de la casa, como sabía que lo haría, él cortó la conversación con firmeza. Mamá se queda donde quiere quedarse, le dijo. Fin de la discusión. En cuanto a mí, descubrí que los 70 no eran el final, sino otro comienzo. Me uní a una clase de aquaeróbic en el centro comunitario, reconecté con viejos amigos e incluso empecé a ser voluntaria en el programa de alfabetización de la biblioteca local. El dolor de perder a Guillermo nunca desapareció por completo, pero se suavizó, dejando espacio para nuevas experiencias. En el aniversario de la muerte de Guillermo, visité su tumba sola, colocando flores frescas contra la lápida. Tenías razón, susurré. No me rompí. Me doblegué, pero no me rompí. Caminando de regreso a mi coche, todavía conduciendo, a pesar de las preocupaciones de Diana, sentí una sensación de paz invadirme. Guillermo me había dado un último regalo: el espacio y el tiempo para descubrir mi propia fuerza, para recordar quién era más allá de ser la esposa de alguien, la madre de alguien. Era Leonor Bravo, de 71 años, todavía viviendo en mi propia casa, todavía tomando mis propias decisiones, todavía encontrando alegría en cada día. Esa noche, Emma y yo cenamos en el patio,
viendo las luciérnagas parpadear en el crepúsculo. Su primer año de universidad había estado lleno de nuevos amigos y desafíos, pero parecía contenta con nuestro arreglo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber rechazado las residencias?, le pregunté. Negó con la cabeza. Nunca. Esto fue lo correcto para ambas. Sonrió con picardía. Además, vuelve loca a mamá, lo cual es un extra. Me reí, un sonido pleno y rico que llenó el aire de la noche. A Guillermo le habría encantado escucharlo. La batalla no había terminado. Por supuesto, Diana lo intentaría de nuevo algún día, pero ya no tenía miedo. Había encontrado mi voz, mi fuerza, mi dignidad, y no iba a soltarla.